Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, nuestro programa 107, hoy 19 de enero, no nos tomamos vacaciones, aquí seguimos laburando todos estos meses, porque no hemos recibido ninguna invitación tampoco para irnos a ningún lado, así que por ahora estamos aquí firmes, como siempre, en Voces, con Voces Disidentes aquí en FM Signos, la 92.5 desde Munro, Vicente López para todo el corredor norte, siempre desgranando las noticias, siempre buscando el lado B. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros, maravillosos compañeros de equipo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y buenas tardes a todos nuestros oyentes, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque me gusta pensar que en cualquier lugar del mundo podemos llegar con FM Signos. Sí, es la enorme ventaja de estar no solamente a través de FM, del dial de frecuencia modulada, sino también a través de Internet, cosa que hubiera sido imposible de imaginar hace unos años. Muchas cosas eran imposibles de imaginar hace unos años. Hace poquito vi algún video donde mostraban, ¿se acuerdan de los supersónicos? Mostraban todas las cosas los que en el dibujo de los supersónicos, cuando nosotros mirábamos y éramos chicos y no tan chicos, mostraban esas pantallas donde uno podía hablar directamente con su amigo, con su jefe, y mostraban en todo caso escaleras o rampas mecánicas que nos llevaban de un lado a otro, naves espaciales, y nosotros veíamos todo eso y decíamos, claro, pero esto es un dibujo animado, esto no va a existir. Pasaron los años y la tecnología ha avanzado tanto, pero tanto, que todo eso que mostraban en los supersónicos se hizo realidad. Y yo hoy, en relación a este tema, quería traer aquí a la mesa algo para discernir y para discutir entre nosotros, porque resulta que me preguntaba, leyendo una noticia, qué es lo que busca el titular, el propietario e inventor de Facebook, Mark Zuckerberg. Porque, como ustedes saben, desde hace unos meses, desde octubre en realidad, Facebook pasó a denominarse Meta, y esto no es solamente una lavada de cara, sino que también es un mega negocio que ofrece una vida virtual a cambio de criptomonedas en un momento en que la Tierra literalmente por la pandemia, la pobreza, la contaminación y demás, prácticamente se derrumba. Hay un juego que me sirve de introducción a esto, que se llama Sims, en donde al estilo película Avatar, uno puede inventar personajes llamados Sims, que son como cualquier ser humano, y la gracia del juego es hacerlos progresar en la vida, ¿no? Estos Sims tienen una casa, tienen amigos, tienen familiares, necesitan vestirse, comer, pero también tienen que trabajar, porque ni siquiera en este mundo virtual nada es gratis, digamos. Y esto lo relaciono con el tema de las redes sociales y específicamente Facebook, porque
En Facebook no se trata de vivir la vida que querramos, sino muchas veces de aparentar lo que no somos. A cambio de eso, el conglomerado Facebook, dirigido por Mark Zuckerberg, uno de los mayores adinerados del mundo, nos exige que entreguemos nuestros datos más sensibles para agudizar mejor la publicidad con la que somos bombardeados en este escenario virtual. Esto es literal y es real. No solo muchísimas aplicaciones masivas exigen un perfil en esta red para acceder a sus servicios, sino que ahí recaban información realmente muy valiosa, digamos, información particular y privada de cada uno de los usuarios. Pero lo que a mí me llamó la atención es que ahora Mark Zuckerberg está, que es la mente detrás de todo esto, tiene planes para que estar o no en este universo sea cada vez menos voluntario. Insisto, en octubre Facebook pasó a denominarse Meta, pero el objetivo a mediano plazo, mucha gente no lo sabe, es que aloje a un universo virtual 3D del que todos podamos participar. Es decir, la idea de Zuckerberg es plantear un mundo virtual con sus propias leyes y gobierno, con una economía y una dinámica interna totalmente distinta al mundo real. En ese mundo que lo ha denominado metaverso, insisto, metaverso, la gente podrá diseñar sus propias casas y ser de alguna manera los dioses de una nueva vida virtual, donde podrán tener las características corporales que quieran e incluso hacer compras con criptomonedas, insisto, para adornar este mundo digital. El tema es que esto está ya a la vuelta de la esquina, como sucedía cuando comencé a hablar con respecto al dibujo animado de los supersónicos, porque es este mundo que está proponiendo Zuckerberg es donde las personas van a poder acceder con gafas de realidad aumentada y dispositivos de realidad virtual que simulan que sus usuarios están flotando en un mundo digital. Es decir, va a ser difícil discernir en qué momento las personas están viviendo el mundo real y en qué momento el mundo digital. Los analistas de las redes dicen que textualmente que después de muchos estudios, que los dirigentes de las empresas saben cómo hacer que Facebook e Instagram, por ejemplo, sean más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque han antepuesto sus astronómicos beneficios a la seguridad de las personas. Esto se ha manifestado muy fácilmente en las elecciones donde en Estados Unidos ganó Donald Trump a través de una escalada de noticias e informaciones de tipo xenófoba, racistas y conspiranoides que pusieron en definitiva en el poder a Donald Trump. Yo quería traer esto porque me preguntaba, y con esto termino, pero lo podemos tirar en la mesa y analizar. Estamos frente a un colapso de pandemia. Tenemos un problema de cambio climático gravísimo. El crecimiento de la pobreza a nivel mundial es exponencial. Sin embargo, empresarios de altísimo calibre están utilizando su tiempo para, específicamente líderes de las compañías tecnológicas, están utilizando su tiempo para ofrecernos alternativas virtuales, universos virtuales, donde podamos disfrutar de la naturaleza, digamos, a través de los píxeles. También otro magnate como Elon Musk, el dueño de la empresa eSpace, está utilizando su dinero para que otros millonarios viajen al espacio. Entonces yo me preguntaba, y esto lo tiro en la mesa, ¿qué pasará cuando se nos acabe la energía eléctrica, cuando se nos acabe la batería y no nos quede otro momento u otra forma de comunicarnos con el prójimo
solamente mirándonos a los ojos. ¿Qué va a pasar en ese momento? La tecnología, y con esto termino, ¿no nos está desbordando y nos estamos olvidando del ser humano? Bien, sí, con respecto a esto, un par de cuestiones. Por un lado, que hay una organización que se ocupa de analizar todo el tema de la desigualdad económica en el mundo y que hizo un informe reciente que habla de las 10 personas más millonarias. No en sí los 10 más millonarios, sino los 10 que más se beneficiaron en estos 2 años, año y medio de pandemia, ¿no? O sea, las personas que más ganaron plata, que algunos han incluso duplicado su fortuna, y entre ellos está obviamente el creador de Facebook que estás mencionando, estaba también Elon Musk, que está Jeff Bezos y otros más que hemos mencionado también en el programa, sí. Y que se han llenado de plata, o sea, muy mal no les fue, y que ahora a partir de esto tienen iniciativas para nuevos emprendimientos y todo, total, no están preocupados por la plata como el 99% de la población en pandemia. Esa es una cuestión. Después, otra cuestión, que es que ya que hablabas de los supersónicos y esta comparación, ¿no?, de cómo el mundo se va pareciendo cada vez más a esta serie animada de ficción de los 60, creo que es, más o menos. En algún programa después tenemos que hablar sobre las nuevas innovaciones tecnológicas que se vienen ahora para este año, que ya se estuvieron mostrando recientemente, que son, por ejemplo, un auto volador al estilo supersónico. Ya hay un auto volador que le hicieron unos japoneses, creo, y un auto subterráneo que va por túneles. O sea, ya en algún momento hablaremos mejor de eso. Y después, con respecto al tema de la realidad virtual y todo eso, está el juego ese, por ejemplo, y otros más, ¿no? Ese que decías de los Sims es muy famoso, pero es más tipo un dibujo animado, ¿no? Es más simple. Hay otros proyectos similares, pero más ambiciosos, un poco posteriores. Hay uno que se llama Second Skin, o sea, segunda piel sería, que es realmente una mezcla, es como confundir el mundo real con el mundo virtual a un punto ya más ambicioso todavía, ¿no? Así que en algún momento habría que reflexionar sobre todo esto, ¿no? Sí, tenés razón, uno y otro, tanto Daniel como vos, Sebas, pero están perdiendo de vista son multimillonarios, es lo mismo que hablar de Bill Gates, los millones de ellos, y su cabeza está puesta hoy en lo que a lo mejor en ese momento los dibujitos animados hacían futurología. Bueno, ellos también están viendo un mundo que va a ser cada vez más virtual, pero se están olvidando de que la naturaleza y el mundo se pueden terminar en pocos años por la contaminación ambiental, por el calentamiento global, y sin embargo muchos de ellos, algunos sí, algunos no. Jeff Bezos, por ejemplo, sí tiene proyectos con respecto a esto, que los estuve leyendo, pero si no hacen algo, evidentemente el mundo en poco tiempo, en 50 años o en 30 años, puede tener un gravísimo problema. Creo que en otros programas lo hemos traído, gravísimo problema con el calentamiento global. Y no hay tecnología ni futurología que te sirva si no haces algo, evidentemente, con este tema, ¿no es cierto? Hay gobiernos que no, incluso potencias que no están tomando conciencia, sobre todo los yanquis, y tienen poca conciencia de lo que es contaminación y calentamiento global. Es como decía la otra vez, creo que fue Noam Chomsky, que hablaba de que si no tomábamos conciencia, realmente la tecnología no le iba a servir para mucho, ¿no? O sea, y bueno, también vos hablás de los autos subterráneos. Hoy hay una realidad, en Argentina incluso, se fabrica un auto eléctrico, que es el Tito, que tuvo tanta demanda, los chicos, creo que son de Córdoba, tuvieron tanta demanda de autos eléctricos que tuvieron que sacar la publicidad de estos autos porque empezaban a ser mayormente, o sea, lo superaba la demanda a la producción. Y bueno, esto tiene que ver también con el litio, ¿no es cierto? Con las baterías de litio y con todo ese tema que está dando vueltas para tratar de tener menos contaminación ambiental también. O sea, no hay que perder, hacen futurología, pero hay que poner también los pies sobre la tierra, porque los millones, si no te van a servir. Sí, me viene a la mente, aunque parezca que no tiene nada que ver, un dicho gracioso, que es el famoso billetera mata galán. Esto me hace acordar a lo mismo, es decir, el dinero termina siendo prioritario porque estos archimillonarios cada vez tienen más dinero y
aquí en Voces Disidentes obviamente no estamos en contra de los avances tecnológicos, ni mucho menos, pero como muy bien vos decís, Ana, ¿de qué servirían o de qué servirán esos avances tecnológicos si de repente la Tierra colapsa? ¿No es cierto? ¿No? Porque el cambio climático, el tema de las inundaciones, de las sequías, de los incendios, de la pobreza, de la pandemia. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos mandando de repente, no sé, estos viajes para los grandes adinerados del mundo al espacio y en África o en Sudamérica, que son los lugares más desiguales del mundo, hay tantos niños muriéndose de hambre? Entonces, esa era un poco la reflexión que yo quería tirar hoy. Obviamente no tenemos la respuesta. Sí a la tecnología, pero sí a la humanidad también. Sí, bueno, por eso. Hasta pero aquí llego con este tema. En un mundo que nos parece haciendo tanta futurología, puede pasar también. Y yo me voy a referir a un tema mucho más cercano, que tiene que ver con... Hace un tiempo nosotros tratamos el tema de los barcos que pescan en nuestras aguas, fuera de la zona exclusiva, por momentos durante la noche se metían dentro de nuestra costa exclusiva, donde no pueden la plataforma pescar. Continental. Exactamente. Nuestra. Bueno, hoy, en estos días ha salido un importante informe en el Economist, que es un prestigioso diario británico que tiene casi 80 años va a cumplir, y es considerado uno de los diarios más referentes del mundo en economía internacional y en noticias internacionales. Y hablaba de lo que es la piratería, que es una de las actividades ilícitas más frecuentes, era hace siglos atrás, pero que sin embargo hoy vuelve a estar tan presente y es una amenaza en todos los océanos del mundo. No es la pesca ilegal no declarada es gravísima en este momento, porque afecta tanto, hace daño al ecosistema, como también a las pérdidas económicas que se cuentan por miles y miles de millones de dólares, y además la violación de los derechos internacionales. Estos barcos además en su mayoría tienen empleados tienen gente que trabaja en estos buques, factoría, que son tailandeses, que son chinos, que son en su mayoría asiáticos. Trabajan en condiciones infrahumanas, por supuesto, no debe estar nada legalizado, y todo lo que tenga que ver con lo que se llaman veedores o observadores o inspectores de pesca muchas veces son asesinados, desaparecen misteriosamente, así que tiene que ver con esto, y tiene que ver también con el crimen organizado. Ellos toman este tema que lo hace mucho más grave todavía, ¿no? Dice, la pesca ilegal representa, fíjate, entre el 20 y el 50% de las capturas a nivel mundial, siendo sobre todo el Océano Índico y el Pacífico las zonas que están más afectadas por esta pesca ilegal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que en las siglas en inglés se llama FAO, la FAO dice que en ocasiones la pesca ilegal es realizada por buques nacionales o extranjeros, obviamente en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de así es su definición, sin el permiso de este Estado, o contraviniendo por supuesto la legislación con respecto a en este sentido, ¿no? Y que ellos dicen que China representa el mayor depredador a nivel mundial. En los últimos tiempos, esta pesca ilegal encendió las alarmas del continente, también del continente americano. ¿Por qué? Porque apareció en Ecuador, en Perú, en Chile y, como yo decía hace un ratito, también en Argentina. Es una amenaza de los buques pesqueros, y sobre todo son del régimen chino, ¿no? La convención, también tuvo intervención la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y que su sigla es UNCLOS, y afirma que los países que son responsables de sus barcos y de asegurarse de que cumplan las leyes nacionales e internacionales, también conocida como la Constitución del Mar, establecen la jurisdicción de las naciones sobre sus zonas económicas exclusivas, que se extienden, como decíamos hace un rato, hasta 200 millas o 321 kilómetros desde tierra firme, desde la costa.
y dentro de ese espacio, el Estado es el único que puede administrar y explotar legalmente los recursos. Sin embargo, como vimos hace poquito, hace un par de programas atrás, estos buques se instalan capaz que a 1 kilómetro o 2 de esa zona de exclusión, por decirlo de alguna manera, y cuando, digamos, que cuando nadie los ve o cuando bajan las luces, mandan buques más pequeños y se meten dentro de la zona, no permitida de la zona, ilegalmente se meten y mandan sus barcazas a pescar dentro de las zonas que son que no están permitidas, digamos, ¿no? Que son directamente esta pesca es directamente ilegal. Esta actividad criminal, dicen ellos, es la principal causa de que las poblaciones de peces estén cayendo terriblemente y solo 1/5 parte de las especies comerciales se pescan de forma sostenible. Es terrible la cifra que además se pierde. Estamos hablando que perjudican el sustento de millones de pescadores legales, además, y que la cifra que se pierde representa la friolera suma de 26.000 millones de toneladas anuales de pescado. Así que esto es terrible y se cree que en el 2022, en este año, hay que empezar a hacer que esto cambie, que hay que tomar conciencia de que esto cambie, y para eso este año es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque a raíz de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, se van a obligar a que los países tienen que poner fin a la mayor parte de estas subvenciones que son perjudiciales para sus pesquerías. Hay un acuerdo que se firmó y que demandó casi 20 años de negociación entre todos los estados del mundo, a los cuales China se rehusaba, por supuesto, a firmar, ¿no? Pero que ante la obligación y la presión que existe internacionalmente con esto, tuvo que acceder a firmar y a ponerse de acuerdo. Y hay un muy conocido Eric Sala, que todos lo debemos conocer porque es del National Geographic, advirtió que esta supresión de las subvenciones al combustible y a otros productos podría acabar con la mitad de esta pesca de altura. Y eso, dice, incluiría la devastadora pesca de arrastre de fondo de China, que también tiene que ver con lo que se llama el agujero negro, que está frente al África y donde ahí es terrible el problema que tienen con la pesca de todo tipo, que ilegalmente están acabando con lo que es la fauna marina frente a las costas de África. Así que explicó que al terminar con estas subvenciones puede ser reorientada la plata, que en vez de darle subvenciones a este tipo de pesca, al combustible, se reoriente esta plata, que va a quedar como excedente, para la protección de las poblaciones de peces y los medios de subsistencia. No sé qué querías decir. Respetar los recursos naturales, que son finitos, y la cantidad de habitantes en el mundo sigue creciendo, y si nosotros no nos damos cuenta de eso, simplemente va a llegar un momento en donde no va a haber más alimentos, no va a haber peces, no va a haber carne vacuna, no va a haber plantaciones, no va a haber nada si no respetamos la sustentabilidad. Por eso esperemos que este acuerdo que se firma en 2022 marque algún tipo de freno a este tipo de piratería, que es ya no solo en el Pacífico, en el Índico, sino que se ha venido hacia todas partes del mundo. O sea, todos los países tienen este mismo problema. Seguramente, por eso esperemos que los países seamos conscientes de que este es un tema muy grave. Vamos a nuestra primera pausa, por favor. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón, no les entraba tanto amor. Ella usaba a veces una cruz y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significar
estamos poniendo un tema bastante hippie en la letra, tal como habrán escuchado. Se trata de Masacre, ¿no? Esta banda de rock que para muchos es una especie de banda de culto, en cierto modo fue una especie de banda de culto, o sea, no una banda masiva como otras, de acá de la Argentina, ¿no? Este tema ya cumple unos 10 años, es del 2011. Pero bueno, se trata de una banda que ya viene desde los 80, ¿no? Ganaron popularidad mucho después, pero tienen ya varias décadas de vida, ¿no? Ellos tienen muchas influencias, por ejemplo, punk, de bandas nacionales de bandas internacionales fundamentalmente, pero también bandas de artistas influencias de bandas y artistas nacionales, como podrían ser Cerati, Spinetta y demás, ¿no? No sé si ustedes vieron que el Día de la Democracia, ahora hace ya un tiempo que estuvieron Alberto, Lula y demás, hubo un par de bandas que se presentaron ahí, se hizo una especie de mini festival y entre ellos tocó, ¿no? Tocó Masacre, también con ese espíritu hippie de alguna manera, ¿no? Hablando con el público. A mí me recordó un poco a ciertas cosas de lo que fue el festival de Woodstock del año 69, esa cosa medio informal, ¿no? De hablar con la gente, ese trato con la gente como si fuéramos todos iguales, ¿no? Ese tipo de cosas están un poco olvidadas. Y Wallace, el cantante de Masacre, en ese entonces ese día estando en el escenario, hizo una especie de comentario, ¿no? Diciendo que vivíamos tiempos de una democracia muy rara, que si bien no era dictadura, era una especie de dictadura maquillada, en donde ahora ya no aparecían militares, sino que aparecían CEOs, ¿no? Gente con saco y corbata que habla de la libertad y demás, y que al final es todo lo mismo con otro uniforme. Así que bueno, está bueno que los rockeros, que los músicos tengan un mensaje político. Yo realmente considero que eso es muy importante. A veces lo que los políticos no logran transmitir, lo transmiten los artistas. Y me refiero a ciertos ideales de liberación y de una auténtica libertad, no esa libertad falsa que nos venden hoy en día cuando prendemos la televisión, sino una libertad auténtica que tiene que ver con el bien común y con la justicia social. Así que bueno, ahora voy a hacer una reseña un poco más breve que de costumbre, recordando una noticia que tendría que haber tenido más trascendencia. Yo creo que no tuvo la trascendencia que debería haber tenido. Seguramente se enteraron del mini satélite argentino titulado San Martín, ¿no? Como el prócer. Y bueno, quería detallar más o menos cuál era la función de este satélite y resaltar la mirada nacionalista o patriótica de sus creadores, principalmente del líder, ¿no? de la empresa que llevó a cabo este proyecto. Bueno, generalmente cuando algo es polémico, cuando algo genera grieta, cuando algo divide al país, cuando algo genera desacuerdos entre los argentinos, ese tipo de cosas están por lo menos una semana dando vuelta por todos los canales de televisión, ¿no? O sea, uno no se salva más, no hay forma de que uno no se entere. Siempre que hay cosas que generan conflicto, que sacan, digamos, lo peor de la sociedad, que llevan a que la sociedad se enfrente y demás, ese tipo de noticias polémicas o directamente noticias malas tienen fácilmente difusión. Sin embargo, noticias claramente positivas, como esta que estamos mencionando en este caso, tienen poca... No generan la trascendencia que deberían generar. Pareciera que únicamente lo que vende en televisión es lo que genera lío, lo que hace que todos se crucen, se insulten entre sí y ese tipo de cosas. Acá, bueno, podemos notar una clara crítica a los medios de comunicación, como la que solemos hacer cada semana, ¿no? Ahora, ¿qué se puede decir de este invento, ¿no? Muchos dicen este satélite, al ser un mini satélite, un pico satélite como se le llama, es de un tamaño relativamente pequeño. Yo lo compararía un poco a los que son el tamaño de los parlantes esos que se usan para la PC, para la computadora, esos parlantes pequeños que uno usa, que uno conecta a la máquina. 460 gramos pesas, entran una mano, así que sí es pequeñito. Claro, yo lo comparo con estos parlantes para que la gente se imagine, por si no lo vieron. Muy, muy pequeño. Tal como decía, sí, no llegan a pesar ni siquiera medio kilo.
Y tienen unas medidas que son más o menos 10 por 10 por 5 centímetros, o sea, una cosa así, una cosa muy pequeña. Y muchos dicen que es del tamaño de un paquete de galletitas. No sé por qué esa metáfora, pero bueno. Esto pareciera que bueno, es bastante diferente a lo que ocurriría, por ejemplo, con el caso de satélites mucho más grandes, ¿no? Como el caso de ARSAT, que según decían, bueno, pesa miles de kilos, no sé, 3.000 kilos, algo así han dicho. Así que bueno, ese tipo de cosas. Hay diferencias, obviamente, pero no por eso se debe menospreciar. Este mini satélite tendría una vida útil de como máximo 3 años, que es lo que se le da, 2-3 años de vida útil. Y es una especie de prueba, ¿no? Es una especie de prueba que están haciendo y si todo sale bien, va a haber otros 100 satélites más similares que van a ir saliendo al espacio, ¿no? Durante los próximos 5 años, de acá al 2025 más o menos aproximadamente, estarían saliendo otros 100 satélites similares a este en caso de que salga todo bien, si sale bien la prueba, ¿no? Como toda cuestión científica, la ciencia va avanzando, va perfeccionándose, hay prueba y error, hay experimentos, y bueno. ¿Cuál es la función específica del mini satélite? ¿Se explica eso? Sí, bueno, principalmente hay áreas rurales y zonas remotas, lugares alejados de la ciudad, de los centros urbanos, bueno, va por ahí la cosa, en donde es muy difícil que haya buena conexión, que haya internet, o la conexión es mala, o no llega, no hay suficiente, y bueno, la idea es fortalecer toda esta parte, ¿no? Esto sirve para la comunicación vía celulares, dispositivos, bueno, cuando digo celulares digo tablets, notebooks y todo lo que ya sabemos. Pero también para cuestiones como la maquinaria que se usa para trabajar la tierra, todas las cosas agrícolas, toda la tecnología que se usa para el campo y demás, los tractores, entre otras cosas. O sea, serviría para este tipo de cosas. Y bueno, lo que hace de alguna manera es... o sea, sirve mucho para tener una idea de cómo está el ambiente o cómo está el clima, ¿no? Para que la gente que está en el campo pueda realmente saber más la cuestión más meteorológica, esas cosas que por ahí uno no tiene cómo prever. Claro. Y la idea es... Obviamente va a ayudar esto entonces al tema de la agricultura, la ganadería, ver los pastizales, ver el momento de siembra. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, es exactamente eso. Va por ese lado para poder saber. ¿Sabés qué? Yo lo veo como una cosa muy importante, como vos decías, ¿sabés? Y sobre todo, justamente porque vos dijiste no se lo dio notoriedad, pero es un proyecto que nació en la Escuela Técnica número 5 de Mar del Plata. Sí. Eso es lo importante, se hizo con chicos, ¿no? Y con, bueno, por supuesto, el CEO, que es también docente y director de la empresa Innova Space, que es de Mar del Plata, y que ellos también estuvieron justamente en el lanzamiento desde acá, ¿no? Por supuesto, cuando se lanzó hablando desde Estados Unidos, y lo importante es que fue hecho por alumnos argentinos, ¿no? Y pensado por alumnos argentinos, con docentes argentinos. Eso es justamente un satélite para las comunicaciones, como vos bien decías, para proveer de internet a zonas donde no es posible llegar de otra manera. Sí, por eso, bueno, el presidente Alberto Fernández ha dicho, mencionó esto de que venían de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí. Mencionó, recordó cuando él hablaba del tema de que internet tenía que ser un servicio público, que era muy importante que tuviera el acceso de todos. Sí. Y decía, relacionaba ese tema con este invento. Y decía que, para él la educación y la ciencia son fundamentales, ¿no? Acá es donde viene el comentario humorístico, que porque uno la verdad no sabe si reírse, llorar o enojarse, con el cierto expresidente que sale a felicitar a los científicos de la Argentina cuando él cuando fue presidente degradó el ministerio, pero ahora se hace el defensor de la ciencia. Estoy hablando del presidente, no de Alberto Fernández, ¿no? Y volviendo al Alberto, ya sabemos, el Estado apoyó todo esto. Ahora quiero decir un par de cosas que dijo Alejandro Cordero, que es el CEO de esta empresa Innova Space, ¿no? La responsable.
él dice, no se requiere tanta plata, más que nada es la pasión, la entrega, el sacrificio, el trabajo, la dedicación, ¿no? Por un lado dice eso, y dice una cosa muy importante, que estaría bueno que le escuche el señor Milei, que seguramente no le importa, pero estaría bueno, donde dice, lo privado y lo estatal no son enemigos, no hay un antagonismo, dice el que principalmente llevó a cabo este proyecto. Y después continúa diciendo, la civilización, el mundo civilizado, nuevamente un palo para Milei, no lo menciona pero lo menciono yo, como diciendo, el mundo civilizado, el mundo verdaderamente civilizado, funciona con un complemento entre el Estado y las empresas, o sea, lo privado y lo estatal, lo privado y lo público. Y dice, mi empresa, esta empresa, no sería posible, su empresa que es un startup, una empresa emergente, una empresa que está creciendo todavía, no habría podido lograr esto si no fuera, no habría podido alcanzar este objetivo si no fuera porque tuvo un apoyo del Estado, ¿no? Y dice, bueno, obviamente si el satélite se llama San Martín, bueno, se lo dedica obviamente al prócer y también se lo dedica a la cuestión Malvinas, ¿no? Supongo que será también por la lucha, porque recuerda la lucha de lo que fue la guerra de Malvinas, la soberanía y demás. Hace una mención de Malvinas interesante. Y hay una última cuestión que me interesa mencionarla, que es que él mencionó al CENEA, ¿no? A la Comisión Nacional de Energía Atómica. Energía Atómica. Sí, que bueno, pertenece también, bueno, obviamente al Estado, ¿no? Y según lo que pude investigar, bueno, es un organismo que dependería del Ministerio de Energía. O sea, el Estado está metido en muchas más cosas de las que uno cree, ¿no? Por eso está bueno decírselo para los que vienen siempre hablando como que el mercado soluciona todo y nunca hablan de cómo el Estado contextualiza de alguna manera y trata de contextualizar, no rivalizar, pero darle una administración, una organización a la cuestión empresarial que muchas veces necesita ese impulso, esa armonía para que todo funcione bien, ¿no? Pues si vos tenés buenas ideas pero no tenés recursos y bueno, entre otras cosas, está un poco complicado. Y bueno, lo que hizo el CENEA, por ejemplo, en este caso fue fabricar los paneles solares del satélite, ¿no? Esto es lo que dice en la página del gobierno. No, te iba a decir que reforzar justamente lo que vos decís, que siempre cuando todos creen que no es posible la intervención del Estado y lo privado en conjunto, pueden hacer, como en este caso, grandes cosas, ¿no? Y van a seguir seguramente produciendo mini satélites a futuro, ¿no? Esto creo que le llevó como 2 años, sí. Creo que en el 19 empezó la idea de ellos lo llamaban psicosatélite cuando él se lo presenta a los alumnos. Creo que es Cordera que se llama, ¿no? Cordero, sí. Cordero. Él se lo presenta a sus alumnos y lo tira en el aula como una idea de un pequeño psicosatélite. A partir de ahí empezaron a gestar esta idea y tuvieron apoyo privado por la empresa Nitron y por el Estado. Así que en conjunto siempre se pueden hacer buenas cosas cuando ambos se ponen de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que desde una perspectiva liberal te van a decir que cuando se mete el Estado todo lo hace peor, lo hace más caro, lo hace de peor calidad y le falta decir que el satélite va a explotar o algo de eso, ¿viste? Porque pueden decirte eso. Esperemos que no. Pero no, seguro todo va a salir bien y saldrán esos 100 satélites que se planifican para este lustro. Sí. Como diría aquí un oyente que nos escribe, dice que el Estado es el regulador de las acciones en el país y en el Estado caben tanto los individuos, las empresas, lo privado como lo estatal. Entonces, lo que ustedes dos han dicho respecto de la interacción entre lo público y lo privado es una maravilla que se puede hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que entre el Estado y que entren los privados? ¿Por qué siempre ese antagonismo? ¿Por qué siempre ese Boca River? ¿Por qué somos tan estúpidos como país para pelearnos siempre por Maradona, Messi, Maradona, Boca River? Basta, por favor, seamos inteligentes. Es una maravilla esta noticia que ha traído Sebastián y es una muestra más de que somos un gran país. La única pregunta que yo me hago antes de ir al corte es ¿cuántos chicos de colegios primarios, por lo menos, se enteraron de esta noticia maravillosa
del mini satélite. Esto debiera ser motivo también de estudio rápido, improvisado, espontáneo en cada escuela del país, para que los chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años se maravillen de ser argentinos y se estén orgullosos de ser argentinos, y no que cuando lleguen a su casa escuchen a sus padres diciendo, oh, este país de M. No, para que el chico le pueda decir, en este país que vos decís que es de M, nosotros lanzamos un mini satélite. Y somos uno de los pocos países, 8 más precisamente, que tenemos el ARSAT. Vamos a nuestra segunda pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. En las palabras, sé que hay un umbral, el cielo se descalza y corre hacia ti, perdido entre tus lágrimas, y aunque pienses que ya nada más podrá pasar sientas que te alejarás, ya volverás a mi canción, yo te esperaré, elevado a la luz de tus ojos, nena. Búscame allí donde aún duermen los sueños. Shh, yeah. Supe despertar atado a mis recuerdos. Si vuelvo a mí, duele hasta el fin y pierdo, girl. Si no crees en mí, dímelo. Podrá pasar entre los dos, aunque sientas que te alejarás, ya volverás a mi canción, yo te esperaré. Este artista, la verdad, yo lo recomiendo mucho. Muchos lo recuerdan más por el hip hop, por la parte rapera, pero la verdad que es un músico muy interesante. Me refiero a Dante Spinetta, ¿no? El hijo de Luis Alberto, que hace este tema llamado Elevado. Además de que, bueno, él formó aquella banda bastante interesante llamada Ilia Kuriaki, eran de Valderramas, allá por los 90, donde no solamente hacían hip hop, hacían otras cosas también bastante interesantes. Hasta habían logrado tener letras con una especie de lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje, una especie de, parecía Spinetta haciendo rap, ¿no? Bueno, una cosa así, una mezcla interesante. Bueno, tuvo distintas colaboraciones con otro tipo de artistas, también Dante Spinetta. Es considerado por la crítica de rock también como un guitarrista bastante bueno. Eso yo no lo sabía, es bastante respetado como guitarrista. Y dice que bueno, que eso lo logró después de décadas de estar practicando 8 horas por día guitarra, ¿no? Dice Dante Spinetta, o sea, las cosas no se logran solas. Y bueno, acá vemos en este tema vemos las influencias funk, soul y la música, lo que es la música nocturna, yo le llamo música nocturna.
Y bueno, influencias también de internacionales como Prince, como Steve Wonder y demás. Vamos con lo que sigue, a ver. Bueno, yo hace unos años, les voy a contar algo, que hace unos años, me parece importante tratarlo ahora y ya van a ver por qué. Hace unos años, hablando con un periodista, me contaba que asistió, estaba en Estados Unidos, él haciendo su trabajo, pero asistió a una entrevista que le hicieron a una conferencia en realidad, que le hicieron a Bill Gates. La conferencia era sobre inversiones y sobre finanzas, pero justamente cuando le toca hablar a Bill Gates, en la fase de preguntas y respuestas, este periodista dice que se le ocurrió preguntar, nada que ver con lo que estaban hablando, y le dice, fíjense lo que le pregunta a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Le dice, ¿usted podría aceptar que su hija se casara con un hombre pobre o modesto? Y entonces él nos cuenta que Bill Gates contestó, primero entienda usted que la riqueza no significa tener una cuenta bancaria con mucho dinero. La riqueza, primero, es la capacidad de crear riqueza. Por ejemplo, si alguien que gana dinero en la lotería o en los juegos de azar, incluso puede ganar 100 millones de dólares. No es un hombre, así todo no es un hombre rico. Es un hombre pobre con mucho dinero. Es por eso que el 90% de los millonarios de la lotería vuelven a ser pobres después de 4, 5, 6 o 10 años. También tienen, del otro lado, gente rica que no tiene dinero. Por ejemplo, la mayoría de los emprendedores. Ellos ya están, sin embargo, en el camino de la riqueza, incluso si no tuvieran dinero, porque están desarrollando su inteligencia financiera. Y eso precisamente es riqueza. Entonces dice que el periodista le vuelve a preguntar y le dice, ¿cómo? ¿Los ricos y los pobres son diferentes? Entonces él contesta, mira, si ves a un joven que decide graduarse, aprender nuevas cosas, tratando de mejorar y continuamente lo está haciendo, sepa usted que ese hombre rico ve a un joven que piensa que el problema es el Estado y cree que los ricos son todos ladrones y que critican constantemente. Entonces, sepa usted que está frente a un hombre pobre, no frente a un hombre rico. Los ricos están convencidos de que solo necesitan información y entrenamiento para despegar. Los pobres creen que los demás les deben dar dinero para poder despegar. En conclusión, cuando digo que mi hija no se casaría con un hombre pobre, no hablo del dinero, hablo de la capacidad de crear riqueza de este hombre. Y ustedes perdonen por lo que voy a decir, dijo Bill Gates, pero la mayoría de los criminales son pobres cuando están enfrente del dinero. Cuando están enfrente del dinero pierden la cabeza, y es por eso que roban, asaltan, matan, etcétera, etcétera. Para ellos eso es una gracia, porque no saben cómo ellos mismos podrían generar su propio dinero. Mire usted, le voy a contar una anécdota. Un día el vigilante de un banco encontró una bolsa llena de dinero, tomó la bolsa y se la entregó al gerente del banco. La gente llamó idiota a este señor porque estaba devolviendo una gran cantidad de millones sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la realidad mostró que este señor era solo un hombre rico que no tenía dinero. Un año después, el banco le ofreció un cargo de recepcionista. 3 años después, él ya estaba a cargo de los clientes, de los clientes más importantes del banco, y 10 años después, él gestionaba la dirección regional de ese mismo banco. Ahora, él gestiona cientos de empleados y sus bonos anuales están más allá del vale que podría haber recibido como beneficio por haber entregado los millones de dólares al gerente del banco. Por eso, me animo a decir que la riqueza es primero un estado de ánimo, mi querido amigo, le contestó al periodista. Fíjense lo que opina, ¿no?, de la riqueza y el dinero y cómo es verdad eso, ¿no? Un hombre no es rico por la cantidad de dinero, sino por cómo ves o cómo te sentís frente al dinero, ¿no? Un emprendedor, para él, es un hombre rico.
Bueno, da para todo un análisis mucho más profundo del tiempo que tenemos. Sí, pero yo comparto la teoría, en parte la teoría de él, ¿no? Si vos le das, no siempre puedes esperar todo de que el gobierno o que la persona o que cualquiera te acerque las condiciones como para hacer tu trabajo o para generar trabajo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, tampoco creo que Bill Gates sea suficientemente objetivo como para que lo que él pregona sea tomado tal cual. Creo que cuando uno tiene algunos millones en el banco piensa de otra manera también, ¿no? Me parece que yo coincido un poco con esto que está diciendo Sebastián. Me parece que es para analizar en... Claro, bueno, pero por eso él dice, le daría, en definitiva, la conclusión que vos sacás es que cuando él dice que la hija no se casaría con un pobre, digamos que no se casaría con alguien que no tenga incentivo de crecimiento, con alguien que no tenga perspectivas de crecer y de poder generar dinero. No importa si lo consigue o no. Igual se entiende la idea, el mensaje. Esa fue la idea, y yo esa idea sí la comparto. No importa si vos no tenés objetivos en la vida o ideas, o no sos alguien que piensa a futuro, no. Sos un pobre de pensamientos, ¿no? Yo ya pensaba que Bill Gates tenía mucha tecnología, pero que era partidario de la idea medieval de que las clases no se tienen que juntar. Que no sé, pensé que era una cosa clasista que él hacía. Y no, porque él no viene de familia millonaria. Claro. ¿No? Está bien, pero eso no es... Yo pregunto... que él fue un emprendedor primero. Pero eso es una aguja en el pajar. Igual nos alegramos por Bill Gates. Es decir, pero por eso digo que aunque vos no consigas dinero, sos rico igual, porque tu cabeza está en un emprendimiento, sos alguien que quiere crecer. Por eso dice que el dinero es una consecuencia a veces, que a veces se da y a veces no. Acá un oyente está apoyando tu idea. Yo no sé si la voy a apoyar realmente hoy. No, yo quisiera. Bueno, hoy está negativo. Yo la quisiera analizar. No. Para mí Bill Gates, desde su posición, desde su sillón impresionante ahí, los dólares que tiene, ve la vida desde un punto de vista. Yo quisiera tenerlo a Bill Gates acá y hacerle algunas preguntas y que se vaya a vivir una semana a Valentina Alsina o al Palomar y ver si le alcanza la plata para pagar el alquiler, para pagar los impuestos y demás. No estoy diciendo que... Bueno, pero mucha gente... Esperá, déjame terminar, Esperá, Bill Gates, que te casaste con Bill Gates, tengo derecho a decir que no concuerdo con lo que dice Bill Gates, porque todo pobre puede tener expectativas de grandeza y expectativas de crecimiento, y da la impresión, con esta acepción, y digo esto y porque ya no tenemos tiempo, con esta acepción que tira Bill Gates, da la impresión de que el pobre es pobre y entonces es pobre y no tiene ningún tipo de expectativa. Yo no creo que sea así, pero es largo. No, creo que no habla pobre a nivel de dinero. Eso es lo que vos no entendiste, no escuchaste bien lo que... Aspira a una cuestión, que alguien es pobre una cuestión de voluntad. Bueno, en el caso que dijimos del satélite, hubo un complemento de las dos cosas. Bueno, el Estado lo respaldó el proyecto del satélite de San Martín que hablábamos en el otro bloque, y por supuesto los tipos se mataron trabajando. Y bueno, todos esos chicos para Bill Gates serían ricos, no importa si no son ricos, pero crearon un maravilloso proyecto. Bien, pero esos ahí está el punto. Bueno, está bien, pero los chicos que no llegaron... ¿Qué dice la gente? No sé, no tengo tiempo para claro, esto. Porque opinan a favor. Yo quiero saber qué hubiera pasado si esos chicos no hubieran tenido éxito, si dejaría que su hija se case con esos chicos. No sé, tengo mi duda. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles. Y después, si pueden, el próximo miércoles nos dan su opinión. Trae este tema la semana que viene, miércoles que viene, y quiero que opinemos todos. Gracias a todos. Buena semana. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.